A veces, el calor no viene del clima, sino de una presencia que no debería estar ahí. Y cuando una puerta se cierra, otra, más peligrosa, puede entreabrirse sin que nadie la note. Era lunes por la mañana cuando Pedro me lo dijo por teléfono. Estaba en la obra, con ese ruido constante de máquinas al fondo, y con su voz siempre apurada. Isabel, oye, ¿te acuerdas de Nico? Mi primo el de Barcelona. ¿El que tenía brackets? Respondí mientras recogía las sábanas del tendedero. Ya no es ningún niño, se rió. Va a hacer prácticas en Madrid. No tiene dónde quedarse, le dije que se venga a casa unas semanas. ¿Te molesta? No supe qué contestar de inmediato, pero claro, ¿qué iba a decir? Pedro casi nunca estaba. Y yo estaba demasiado acostumbrada a estar sola. Cuando abrí la puerta esa misma tarde, me quedé muda. El primo Nico no era el niño tímido que recordaba de los veranos en Toledo. Era un hombre de cuerpo alto, piel tostada y voz serena, con una mochila colgada al hombro y una sonrisa de esas que desarman. Hola, prima, dijo sin soltarme la mirada. Me besó en la mejilla con naturalidad, pero su olor, mezcla de colonia fresca y algo más masculino, se quedó flotando en el aire. Entonces le indiqué su cuarto y preparé la cena, pero desde la cocina no dejaba de oír su voz suave mientras hablaba por teléfono en el pasillo. Cada palabra que salía de su boca tenía un tono adulto. Los primeros días fueron tranquilos. Se levantaba temprano, hacía café, incluso lavaba los platos, siempre con esa educación casi exagerada, con ese gracias, prima Isabel, que pronunciaba lento, como si pesara cada sílaba, pero también empecé a notar otras cosas. Sus ojos eran atentos, demasiado atentos. Me seguían cuando me inclinaba para sacar ropa de la lavadora, cuando cruzaba el salón con un vestido ligero, cuando salía del baño con la toalla aún en el pelo. No decía nada, claro, pero sus miradas me dejaban una sensación en la piel, como una brisa caliente que me recorría el cuello y me bajaba por la espalda. Una noche, Pedro me llamó para decir que no volvería hasta el viernes, que una máquina se había estropeado. Sus ausencias ya no me sorprendían. Apagué la lámpara del salón y me fui a la cocina a beber agua. No encendí la luz. La nevera bastaba para alumbrar. Cuando cerré la puerta del refrigerador, Nico estaba ahí, apoyado en el marco, sin decir una palabra. En pantalón corto, descalzo. ¿No podías dormir? Pregunté, sintiendo el frío del vaso en mis dedos. Tampoco tú, respondió, sin apartar la mirada de mis muslos. La camiseta que llevaba era fina. Demasiado. Me sentí expuesta, como si el aire mismo acariciara mi cuerpo donde él miraba. Pasé junto a él sin mirarlo, pero pude oír su respiración agitada. Sentí como su presencia me rozaba sin tocarme. Esa noche, el silencio fue más ruidoso que cualquier palabra, y yo, entre las sábanas, no pude dejar de pensar, si no fuera primo de Pedro, ¿qué sería? Desperté con el sol colándose entre las rendijas de la persiana, y el aire en la habitación estaba denso, como si la noche aún no hubiera terminado del todo. Pedro no había llamado, supuse que seguiría en la obra. A mi lado, el hueco vacío de la cama era más frío que de costumbre. Me puse una bata fina y bajé a la cocina. Nico ya estaba allí, sin camiseta, preparando café. La luz matinal bañaba su espalda descubierta, y cada músculo se movía con una precisión que parecía inconsciente. Me detuve un segundo en el marco de la puerta, viéndolo sin ser vista. Buenos días, prima, dijo sin volverse, como si me hubiera sentido desde antes. Buenos días, respondí, fingiendo que su torso desnudo no me afectaba. Desayunamos en silencio, cada sorbo, cada cuchillo cortando pan, parecía más fuerte de lo habitual. Cuando me levanté para guardar los platos, él también se levantó, y nuestras manos se rozaron. Solo un segundo, solo un roce, pero fue como si alguien abriera una ventana y dejara entrar una ráfaga de aire caliente en pleno invierno. La tarde pasó lenta. Lavé ropa, organicé la despensa, regué las plantas, todo con una inquietud que no sabía nombrar. Al atardecer, mientras él dormía la siesta en el sofá, pasé por el pasillo y vi su pierna asomando por la manta, musculosa, bronceada, completamente relajada. Esa noche me puse un vestido que no usaba desde el verano pasado. Corto, suelto, de algodón fino, no llevaba sujetador. Cuando salí de mi cuarto,
Lo encontré en el pasillo. Nos quedamos frente a frente. Voy a tomar algo, dije, sin moverme. Yo también, dijo él, sin apartarse. Pasé junto a él, y esta vez fue su mano la que rozó la mía, sutil, como una pregunta sin palabras. En la cocina, me serví agua. Él se acercó, despacio, como quien no quiere interrumpir un sueño. Isabel, dijo. ¿Sí? ¿Por qué estás nerviosa? Tragué saliva, no lo miré, no lo estoy. Sí lo estás, dijo, y su voz sonó más grave. ¿Sabes qué pienso cada vez que te veo pasar con ese vestido? No respondí. Que si no fueras la esposa de Pedro, no me importaría perder el control, susurró. Mis dedos temblaban alrededor del vaso. Pero lo soy, le dije, con una voz que no era mía. ¿Y si no lo fueras? Continuó. ¿Me mirarías igual que ahora? Lo miré, y no mentí. Sí. Entonces su mano subió por mi brazo, despacio, hasta posarse en mi cuello. No era solo una caricia, era un pulso contenido, una confesión sin palabras. Nuestros rostros estaban a centímetros. Esto no debe pasar, dije, en un susurro. Lo sé, murmuró él, mientras su aliento chocaba contra mis labios. Pero ninguno se movió, ninguno retrocedió, y cuando su boca rozó la mía, fue como si todo lo que habíamos evitado en los días anteriores, se encendiera en un solo instante. Mis manos fueron a su espalda, su pecho a mi cuerpo, su deseo contra mi vientre. Ahí, entre la nevera y la pared, nos encontramos como dos cuerpos que ya no podían fingir más. No hubo palabras. Solo jadeos ahogados, manos ansiosas, piel contra piel. Su boca bajando por mi clavícula, su fuerza sosteniéndome como si el suelo ya no existiera. Y cuando me apretó contra la encimera, su respiración temblaba como la mía. Sus cuerpos se fundieron como dos fuegos que llevaban demasiado tiempo esperando el viento adecuado. Cuando terminé en sus brazos, jadeando, mordiendo mis labios para no gemir, supe que ya no había vuelta atrás. Me desperté con el cuerpo aún vibrando, con la memoria del día anterior pegada a la piel como una sábana húmeda. Nico ya no estaba en casa. Lo supe porque la cafetera estaba limpia, la puerta del baño cerrada, y no se escuchaba el murmullo de su voz en ninguna parte. Era como si la noche anterior hubiera sido un delirio, una fantasía húmeda fabricada por la soledad. Pero el espejo no mentía. Mi cuello enrojecido, la marca tenue en mi clavícula, el temblor que aún me recorría las piernas cuando recordaba sus manos. Me duché en silencio. Me vestí con algo discreto. La culpa empezaba a enroscarse como una víbora en mi pecho, pero debajo, también latía otra cosa, una sensación peligrosa, adictiva. Deseo. Nico regresó al mediodía. Traía una bolsa con comida y una botella de vino. Pensé que podríamos comer juntos, dijo, sin rodeos. No mencionó nada, ni un guiño, ni una palabra sugerente. Pero cuando rozó mi espalda para dejar la botella sobre la mesa, mi piel se erizó como si me atravesara un rayo. Comimos en el patio, el sol tibio nos bañaba la piel, y todo parecía absurdamente normal. ¿Tú crees en las casualidades?, preguntó de pronto, sin levantar la vista del vaso. No, dije. Yo tampoco. Silencio. El viento movía las hojas del limonero. Un gato callejero se coló entre las macetas. Todo seguía igual, menos nosotros. Esa noche, Pedro llamó. ¿Cómo va todo por allá?, preguntó con tono amable. Bien. Nico me ayuda con todo. Sabía que era un buen chico. Me quedé callada. Buen chico, si supiera. Después de cenar, me senté en el sofá con una copa de vino. Nico apareció desde el pasillo, recién salido de la ducha, con el pelo mojado y una camiseta blanca que marcaba cada línea de su cuerpo. Se sentó a mi lado, pero no demasiado cerca. Por primera vez, sentí algo nuevo, tensión, no la misma que nos había arrastrado la noche anterior. Esta era más fina, más afilada. No quería que pasara así, dijo. Así como, a escondidas. Como si fuera algo sucio. Lo fue, respondí, sin mirarlo. No para mí. Guardé silencio. El vino ardía en mi garganta. No me mires como a un niño, Isabel. No lo soy. Levanté la vista y supe que era cierto. En sus ojos había madurez, deseo, pero también decisión.
Estaba dispuesto a seguir, y yo no sabía si tenía fuerzas para detenerlo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, al borde del abismo. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mano buscó la mía, la sostuvo. No la apretó, solo la sostuvo, como si fuera suficiente con tocarme para decirlo todo. Entonces me acerqué. Lo besé, fue lento, distinto, como si nuestras culpas se perdieran entre los labios. Me tomó del cuello, me atrajo hacia él, y yo me senté sobre sus piernas sin pensarlo. Mis caderas se movieron con naturalidad, como si su cuerpo supiera el ritmo exacto que el mío necesitaba. Mi vestido subió por mis muslos hasta quedar atrapado en su cintura. Nuestras respiraciones se mezclaban, nuestros cuerpos se reconocían. No había prisa, pero tampoco duda. Nos fundimos otra vez. Y esta vez, no hubo culpa, solo ese placer sucio y perfecto que aparece cuando uno ya ha cruzado el límite, y decide no regresar. A la mañana siguiente desperté envuelta en un silencio extraño. No era el silencio habitual de la casa cuando Pedro no estaba, era otro, uno más denso, más cargado. Nico no estaba en la cama. Me levanté con la bata apenas anudada, los muslos aún marcados por sus dedos, y caminé hacia la cocina. Él ya había hecho café. Buenos días, dijo, con la voz tranquila, como si la noche anterior no hubiera sucedido entre estas mismas paredes. Buenos días, repetí, intentando sonar igual de natural, pero mi voz era una hebra de aire. Desayunamos en la terraza. El cielo tenía ese azul turbio que anuncia tormenta. Yo movía la cucharilla en el café sin beber, y él leía algo en su móvil. De vez en cuando levantaba la vista y me observaba, no como un primo, no como un huésped, como un hombre que ya me había probado. Al mediodía, Pedro llamó. Tal vez vuelva esta noche, dijo. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Tan pronto? Sí, parece que resolvieron el problema antes de lo previsto. Mi estómago se encogió. Pedro volvía, y la realidad también. Cuando colgué, me giré y vi a Nico de pie en el umbral, observándome con una expresión serena, casi resignada. ¿Vuelve hoy? Asentí. Entonces, ¿esto se acabó?, preguntó sin rabia, sin dramatismo. Solo quería saber. No lo sé, respondí, sintiendo que todo el aire se me escapaba con esas 4 palabras. Pasamos el resto de la tarde evitando mirarnos, pero cada vez que nuestros caminos se cruzaban en el pasillo o en la cocina, el aire volvía a llenarse de esa electricidad muda. Me cambié de ropa. Guardé el vestido en el fondo del armario. Me maquillé como si pudiera borrar lo que había pasado de mi piel. Pedro llegó con una botella de vino y una sonrisa. Me abrazó con fuerza, me besó la frente, me preguntó si todo había ido bien. Perfecto, dije, y sentí que una parte de mí se despegaba por dentro. Durante la cena, Nico fue impecable. Sonreía, hacía bromas, Pedro no notó nada raro. Pero yo sí. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, algo temblaba entre los platos, los cubiertos, el mantel. Más tarde, cuando Pedro se duchaba, fui a dejar una copa en la cocina. Nico estaba allí, apoyado en la encimera, bebiendo agua. Me acerqué sin hablar. Él dejó el vaso sobre la barra y me miró. Dime que pare, susurró. No lo hice. Solo di un paso. Su cuerpo se tensó, mis labios se separaron apenas. Sentí su aliento, esa mezcla de deseo y peligro. Sus dedos rozaron los míos, y por un instante el tiempo se detuvo, pero entonces, la voz de Pedro nos sacudió desde el baño. Amor, ¿dónde está mi toalla? Me alejé como si hubiera tocado fuego. Corrí al armario, saqué una toalla y se la llevé. Sonreí. Fingí. Nico se había quedado en la cocina, solo, con esa mirada que ya no podía disimular. Esa noche me acosté junto a Pedro. Sentí su brazo rodearme, su respiración tranquila. Pero mi mente no estaba allí, seguía en la cocina, en los dedos de Nico, en su dime que pare, y en mí, que no dije nada. Las horas siguientes se arrastraron como un animal herido. Pedro dormía profundamente, su respiración lenta, acompasada, me envolvía como una canción que ya no lograba consolarme. Cada vez que cerraba los ojos, lo que veía no era a mi marido, sino el rostro de Nico. Su boca, sus manos, el brillo indescifrable en su mirada cuando me decía sin palabras,
te deseo más de lo que debería. A las 2 de la madrugada me levanté, bajé descalza, sin hacer ruido. La casa era un cuerpo dormido que susurraba crujidos entre las paredes. En la cocina, la luz tenue del refrigerador se filtraba bajo la puerta. Nico estaba allí, sentado, con una cerveza abierta, en camiseta negra y pantalón de algodón. Me miró como si ya supiera que vendría. Sabía que no ibas a dormir, dijo. Sabía que me ibas a esperar, respondí. Me senté frente a él. No hablamos, solo bebimos. Los minutos se hicieron más densos, más espaciados, como si estuviéramos dentro de un sueño sin relojes. Entonces se levantó, dio la vuelta a la mesa y se detuvo detrás de mí. Su mano rozó mi cuello, luego descendió por mi hombro, despacio. Mis ojos se cerraron. El aire entre nosotros tenía sabor a fuego contenido. ¿Y si esto fuera lo último?, murmuró. Entonces haz lo inolvidable, susurré. Me levantó con una suavidad feroz, me llevó al salón, me recostó sobre el sofá sin quitarme la bata, solo la abrió como quien despliega un regalo. Sus labios bajaron por mi pecho, mi vientre, mi alma, mi cuerpo se arqueó como una rama a punto de quebrarse, sus cuerpos se fundieron como dos volcanes al borde del colapso, escupiendo lava y silencio entre jadeos contenidos. No hubo palabras, solo hambre, y un temblor que nacía desde los huesos. Cuando terminamos, yacíamos enredados en la alfombra. Mis dedos acariciaban su espalda sin rumbo, como si buscaran tatuar cada centímetro en la memoria. ¿Te arrepientes?, preguntó. Me arrepiento de no haberlo sentido antes, dije. Al amanecer, subí de nuevo a mi cuarto. Pedro seguía dormido. Me metí en la cama con el cuerpo agotado, pero con el alma encendida. Ese día Nico se fue, dijo que era mejor así, que había conseguido una habitación cerca del campus, que Pedro no debía sospechar. Me abrazó antes de salir. Su barba rozó mi mejilla como un adiós que no quería pronunciarse. Días después, Pedro encontró una camiseta olvidada de Nico sobre el respaldo del sofá. La tomó, la olfateó. ¿Cómo puede un solo chico dejar tanto perfume en la casa?, bromeó. Yo no dije nada. Solo sonreí. Desde entonces, no he vuelto a ver a Nico. No me ha escrito. No me ha llamado, pero a veces, cuando estoy sola, me pongo esa camiseta que Pedro aún no ha tirado, y cierro los ojos, y entonces todo vuelve. La cocina, la cerveza, el roce de sus dedos. Y el silencio, ese silencio cargado de deseo, que ahora vive para siempre dentro de mí. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este relato con quien quieras que se atreva a cruzar el límite de lo prohibido. Hasta el próximo relato de infidelidad.